Bien. Bueno. Así que yo opino que sería ahora el miércoles de 21 a 20, el Bien. viernes de 21 a 22. Por lo Bien. menos hasta que tengamos definido, como habló la profe en materia de práctica docente, vamos o no vamos a las prácticas Bueno. propias de la carrera, que Bueno. posiblemente sean presenciales. Dale, está bien, está bien. Bueno, entonces quedamos así. O sea que nadie quiere dar otra opción, pero igual hay que arrancar ahora porque si no se nos va el tiempo. Bueno, el texto lo subí, me preguntaban si había que... Yo le subí una guía de lectura. Bueno, esa guía de lectura no hay que presentarla. La idea, mañana o el domingo les envío al grupo los textos de la primera unidad. La idea es hacer un trabajo integrador en cada unidad. Eso va a contar como trabajo práctico. ¿Bien? Cuestión que tenga que hacer una cuestión de elaboración, de pensar los textos, y porque si no es una cuestión de, de que a veces quizás fijarlos con cuestionarios para que ustedes puedan elaborarlo, muchas veces no le ayuda quizás a coincidir, a pensar y a reestructurar, digamos, los conocimientos en la discusión con otros autores. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es hacer un trabajo por unidad, son 5 unidades, entonces eso van a ser los trabajos prácticos y un parcial final. ¿Bien? Ya lo vamos a ir hablando en el recorrido. Tengan en cuenta que todavía no hice el programa en sí porque estamos reestructurando la, la materia, pero digamos para la primera unidad ya están los textos. Así que Profe, disculpen, sí, sí, Agustina. se escucha mal y algunos compañeros dicen que ellos también escuchan entrecortado. Sí, profesor, ¿A mí me escuchan entrecortado? lo mismo. ¿Todos? Profe, no se le escucha. A ver, saquémoslo. Ahí se escucha. Hola, ¿se escucha ahí o no? Sí, así. Ahí está bien. Profe, mejor. Bueno, no sé, no. Cualquier cosa, si tienen problemas con el sonido, me dicen, ¿no? Bueno, comenzamos. Yo estaba por comenzar con un video, que no sé si tenemos tiempo, pero cortito. Em, la idea era poder trabajar ahora la fundamentación de de lo que se trata América Latina. Y como siempre, la idea es que poder pensar los problemas desde el presente me parece que es fundamental. Partimos desde un, desde un video del discurso de Evo Morales, ¿no? Atentos. Usted me avisa si lo pueden Se escuchar. fundan las repúblicas. Y quiero decirles, saludamos a nuestros grandes libertadores, grandes gestoras de la independencia, la fundación de las repúblicas. Cortado se escucha, profe. Profe, no se escucha. Cortado. ¿No se escucha bien? No, bueno. A ver. Estos hombres, pero lamentablemente vuelve las formas de dominación de tiempos de colonia. En las repúblicas no habían cambiado en Bolivia. El saqueo a nuestros recursos naturales, la dominación que viene de los distintos imperios. Y saben, hermanas y hermanos, entre la década del 80 parte del 90, un grupo de dirigentes jóvenes del movimiento campesino indígena originaria nos hemos preguntado
¿Hasta cuándo desde arriba nos van a dominar, nos van a gobernar? ¿Hasta cuándo desde afuera van a seguir llegando políticas económicas o programas de saquear nuestros recursos naturales? Nos hemos preguntado, hermanas y hermanos, ¿hasta cuándo los estudiosos en la Harvard de Estados Unidos o Lovaina y Bélgica, después de estudiar, vienen aquí a sobarnos? Bueno, ¿se escuchó algo por lo menos? ¿O nada? Sí, Escucha, ¿Se escuchó algo? A ver. sobre los recursos estaba hablando. ¿Ah? ¿Qué decía? A ver. sí, profe, se escucha, pero nada el audio. Sí, estaba muy. Bueno, estaba complicada, pero en general, ¿qué puede advertir ahí en conceptos? ¿Alguien? No escucharon nada, o algo, a ver. ¿Alguien dijo recursos? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué escucharon así? ¿Qué conceptos? ¿Qué decía Evo Morales ahí? Hay ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que de dominación, la idea de... Sobre la economía que dijo también en una parte, y la apropiación de los recursos naturales. Bien, también esa cuestión... Habla de que los españoles prohibieron usar los caballos. También sobre el imperialismo. Yo a ver si puedo compartir acá. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo, no un PowerPoint? Estaba No, apareciendo. nada. A ver, ahí. A ver. Estamos teniendo problema acá por el tema de... ustedes me avisan si se logra ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahí es interesante observar, digamos, cómo la idea de Latinoamérica, ¿no? Si bien ahí Evo Morales no lo menciona, está muy presente la idea de nuestro, ¿no? Nuestra Latinoamérica, y una cuestión de en contraposición a imperialismo, ¿no? Eso está muy presente en el discurso de Evo Morales, y es un discurso político muy fuerte, digamos, que está muy enraizado, digamos, desde hace unas cuantas décadas en la política de algunos grupos, ¿no? No nos vamos a centrar en la cuestión valorativa de la Profe, profesor, Sí, sí. se lo he cortado, no mueva el micrófono, una de esas es eso, lo escucha bien. No se escucha bien. Sí, profe, o quizás es su internet porque no se le logra entender bien, digamos, lo que está hablando. Sí, también lo estoy escuchando muy... Aparece entrecortado la... Sí. A ver, probamos con el micrófono nuevo. Yo me saqué el micrófono. A ver si... Ahí, ¿qué onda? ¿Se escucha un poco mejor? ¿Peor? ¿Se escucha? Hable, ¿Se escucha o no? hable, así le decimos. Sí, estoy hablando.
Nosotros le decimos profe. Estoy hablando, no sé si... Nada, no se escucha. No, profe, se escucha igual, entrecortado. No, no se Sí, escucha profe, ya, profe. no se escucha bien, escucha un poco, se distorsiona. A ver cómo podemos hacer, digamos, ya no es un problema. Esperemos un rato, a ver. Nada, nada. Apague su... o está enfocando, deje solamente el power. Ahí. Tenga que reiniciar el... ¿Cómo decís, Jorge? Nada, Tu tampoco. internet tiene que... Ahí se lo escucha más claro. Ahí se Yo lo no escucha, sé sí. qué me escuchan los Bueno, compañeros. Te escucho. Se escuchaba entrecortado Sí, hace rato, yo, como si fuera lento el yo, ta- internet. yo también hay a bueno. veces que no. A ver, ahí se escucha bien. Sí. ¿Sí? Más o menos. Ahora se escucha más claro, sí. Bueno. Ahora sí. Sí, sí, no se importa. Bueno. No, le decía que la cuestión es una cuestión valorativa de las políticas que llevan adelante los gobiernos que se autodenominan nacionales populares y en la alianza. Se corta. A ver. Yo lo escuché bien. Profe, Sí. yo lo escucho Sí, bien. sí. ¿Será algún internet algo? ¿Se Ya. escucha bien? Yo creo que hace rato Sí. a mí el internet por ahí es también. Sí, seguro, seguro. Ahí, bueno, Profe, sí se escucha mejor que bueno. Bueno, igual cualquier cosa me dice para que repita las cosas. Profe, ¿está grabando la clase, profe? Sí, 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 sí. Sí, ¿Está grabando? sí. Bueno, Bien, bien, bien. ahí tenemos un mapita de América Latina. ¿Se puede visualizar un poco eso? ¿Se puede observar? ¿O muy, muy lejos? Pues sí, Sí, bueno. sí se ve Yo bien. creo que la mayoría sabe, digamos, de los límites de América Latina, ¿no? Lo que abarca, o digamos, la geografía en sí, la geografía geopolítica. Pero hay una cuestión también simbólica de lo que se reclama o que se atribuye a la idea de Latinoamérica, ¿no? Que quizás está muy asociada a las cuestiones reivindicativas de los sectores populares en relación a la cuestión indígena. Cuestión indígena, las poblaciones afrodescendientes. Eh, una de las ideas de hoy era poder discutir, digamos, esos fundamentos de América Latina, es decir, poder poner en tela de juicio, o poder criticar o poder reelaborar una mirada diferente, una mirada particular o una mirada similar, digamos, a lo que se entiende por América Latina. Eh, Acá les presento dos imágenes que quizás está muy simbólicamente está muy presente en lo que actualmente se concibe, digamos, con la emergencia de colectivos políticos que se autorreivindican indígenas, o colectivos políticos que defienden un programa político de una nación latinoamericana, ¿no? Con una idea de nacionalidad latinoamericana, ¿no? Eh, no solamente también en la actualidad, sino que también esto ya había comenzado durante el siglo XX, en la mitad del siglo XX. No sé si ustedes pudieron leer algunos de los libros, quizás el más conocido es de Eduardo Galeano, La Venganza Abierta de América Latina, que se escribió en los 60, fines de los 60, comienzo de los 70, por ahí. De Abelardo Ramos y Luis Alberto Sánchez, quizás son más recientes, son de la década del 40, fines del 40. Pero había una idea general de estos libros, en mostrar una idea central de que América Latina era parte de una totalidad, ¿no? Una
parte de, de un pueblo, ¿bien? Había una idea general de concebir, digamos, a todo lo que es el espacio latinoamericano con el concepto de pueblo, ¿no? Es decir, los pueblos latinoamericanos, la unidad latinoamericana, la nación, incluso algunos hablaban de nación americana, como Abelardo Ramos, y habían puesto como objeto de estudio este espacio geográfico que abarca muchos países actuales, ¿no? Pero parte también que había una diversidad, ¿no? En esta totalidad de unidad también hay una diversidad. Y sus libros intentaban hacer una síntesis explicativa del desarrollo histórico que tuvo América Latina. Y en ese desarrollo histórico que tuvo América Latina estaba presente la cuestión de la dependencia, es decir, una idea que no solamente había calado, digamos, en estos intelectuales en concebir a América Latina como herencia de la colonia, sino también una dominación a partir de sus independencias políticas. Es decir, está muy presente la idea, ya sea en Galeano o en Abelardo Ramos, la idea de que América Latina fue saqueada, fue dominada, ya sea en la colonia por el Imperio Español, y después en las independencias políticas también va a seguir dominada y explotada por el imperialismo, ya sea inglés, en primer momento, y norteamericano después. Entonces, ahí se va conformando también en estos intelectuales una idea de cómo concebir América Latina, ¿no? El texto que tenían ustedes para leer hoy, si no sé si alguien lo leyó y quiere aportar algo, se pone a plantear estas cuestiones, ¿no? Y el autor hace un recorrido histórico de los proyectos políticos que apelaron a esa unidad latinoamericana, ¿no? A esa unidad de los países que conforman, digamos, lo que se conoce por América Latina. Entonces, ahí había algunas, podemos encontrar en el texto de Waldo Ansaldi. Waldo Ansaldi es un historiador, pero que también aborda historiador y sociólogo, ¿no? Entonces hace un recorrido histórico, pero también estudiando las estructuras sociales de su objeto de estudio. Una de las primeras recorrido histórico que plantea Ansaldi, en el sentido de colocar, digamos, a los proyectos políticos que ven en esta unidad, digamos, un programa político o una idea política y defienden esta unidad latinoamericana, le encuentran en los movimientos independentistas. Si ustedes un poco se recuerdan, digamos, en la historia de la independencia, podemos situar a dos grandes personajes que recalaban esta idea de americanismo, ¿no? Es decir, de San Martín y Simón Bolívar. Ellos planteaban una idea de un origen común, en el cual, digamos, la nación, la patria grande la denominaban ellos, ¿no? Es decir, la patria chica era los espacios regionales donde se habían diferenciaciones jurídicas, unidades jurídicas diferenciadas, pero había una patria grande que correspondía, digamos, a los pueblos que habían sido dominados por los españoles y que emergían en una idea de un nuevo tipo de gobierno, ¿no? Entonces este proceso de independencia planteaba esta cuestión de unidad latinoamericana. Esto está muy presente en el escrito de Simón Bolívar. Ahora no les traje algo para leer, pero está muy presente cuando Simón Bolívar se exilia a Jamaica. Y ahí apela, digamos, a esta unidad latinoamericana, ¿no? Quizás no es latinoamericana en sí, decir Latinoamérica, pero sí americanista. Es decir, los americanos pertenecemos a un tipo de sociedad, somos los pueblos americanos que tenemos que estar unidos. Lo mismo pasa también con San Martín, también apelando, digamos, su plan de independencia, ¿no? Que era un plan continental. Eh, Obviamente en ese momento no necesita Argentina, sino que estaba el Río de la Plata. Y el plan de San Martiniano consistía, digamos, en avanzar por lo que son las cordilleras, partiendo desde Mendoza, avanzar por Chile, llegar a Perú, donde era el núcleo más fuerte del
las políticas del sector realista, ¿no? Entonces ahí había una clara concepción de América como una unidad, ¿no? Entonces eso lo logró ver Ansaldi, eh, y quizás como políticas, en cierto sentido, que apelan a esta unidad, tenía que ver con lograr esas alianzas estratégicas en un espacio mucho más grande, cuestión que le permitía, digamos, resistir, digamos, a la avanzada realista, que incluso para la época que estaba planteando el plan sanmartiniano había ya, en España había mandado grandes contingentes que habían luchado contra Napoleón de Bonaparte, que ya había sido derrotado, entonces se enviaban muchas tropas y se envió la mayor cantidad de tropas a lo que es el norte de Sudamérica, que sería lo que es hoy por hoy Venezuela, Colombia, Ecuador, que ahí, bueno, estaba el liderazgo de Simón Bolívar, ¿no? Avanzando también logra eh, identificar eh, Ansaldi un segundo proyecto político de unidad, o que apela a esa unidad latinoamericana, que es la de el presidente James Monroe. Bien, hay una famosa, el que dice la doctrina Monroe, el presidente de Estados Unidos, que planteaba ya en 1823 que América era para los americanos, y había una clara idea de desarrollo imperial. Estados Unidos había tenido ya, las 13 colonias habían tenido un desarrollo muy importante en lo que es el siglo, fines del siglo XVIII, y había logrado su independencia, y había también tenido un gran desarrollo de tipo comercial. Entonces, esa expansión comercial necesitaba también expandir sus fronteras y entablar relaciones con lo que es el resto del continente. Y ahí Monroe planteaba América para los americanos, como una idea de unidad, es decir, eh, asociada al comercio, pero también a la doctrina política, ¿no? Es decir, una doctrina que Estados Unidos tomaba parte de tutelaje de América, ¿no? De América Latina, de lo que es el resto del continente. Hay una tercera también idea, que es también un proyecto imperial francés que fracasa. En Francia estaba Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón, el Napoleón I, que es el más conocido, y envía contingentes también franceses en un desarrollo que estamos atravesando México, que atravesaba México, eh, que se debatía también en diferentes proyectos políticos, también porque México también limitaba al norte al norte con, bueno, el norte lo tiene Estados Unidos, y México no lograba constituirse como Estado nacional todavía. Entonces en ese proceso había había un proyecto político de imponer a Maximiliano I, que era francés, y en ese sentido entablar relaciones con Francia. Y ahí a Francia apelaba a una herencia de la cultura latina, ¿no? Eh, Como cuarto tipo de proyecto político que marca este autor, se funde en el fines del siglo XIX, comienzos del XX, contra el imperialismo estadounidense. Ahí ya plantea, el presidente, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, planteaba una idea también de una unidad latinoamericana en contraposición al imperialismo estadounidense. Pero acá había una trampa porque la idea era una contraposición al imperialismo estadounidense, pero con un claro pro, pro imperial, pero con Gran Bretaña, ¿no? También señala, y esto quizás se va tomando más forma, digamos, a lo que nosotros habíamos mencionado, esta unidad latinoamericana, a base también de las cuestiones políticas que tengan que ver con una independencia económica, y tiene que ver con el principio del siglo XX, pasando el 30, acá ya casi llegando a la mitad del siglo XX, proyectos políticos como Víctor Aya de la Torre, digamos, en Perú, que funda un partido que se llama el APRA, que tenía como idea formular una política en la cual
se pensaba a América como nuestra América, ¿no? Esta América dominada, esta América saqueada, y hacer frente, digamos, a las cuestiones de a las cuestiones imperiales, como en ese momento Estados Unidos ya había logrado desarrollar su influencia en lo que es el continente. Por último, digamos, también empiezan a haber investigaciones, corrientes de investigación y centros de estudio que empiezan a tener como idea de objeto de estudio lo que es Latinoamérica, ¿no? En este caso la CEPAL, la Comisión Económica para las Américas Latinas, las Naciones de América Latina, Flaxo y Claxo, que son dos instituciones que hoy por hoy tienen bastante desarrollo en los estudios que tienen que ver con las solidaridades de América Latina, digamos, hace mucho puente con investigaciones ya sea de todo el continente latinoamericano, y como plantean como postura, digamos, avanzar en lo que es la democracia y avanzar en la soberanía económica, ¿no? Y después también en los 70, digamos, la radicalización política de los 70 usaba también la idea de latinoamericana como bandera de lucha contra el imperialismo, contra la dictadura militar, digamos, ahí las dictaduras militares tenían una fuerte alianza con lo que es el gobierno británico. Incluso, digamos, nosotros, a ver, pasó 2 días de la rememoración de lo que fue el 24 de marzo, y bueno, ahí no podemos olvidarnos, digamos, de la influencia que tuvo Estados Unidos en los golpes, ¿no? El llamado Plan Cóndor, digamos. En esos momentos, tanto Chile, Paraguay, Argentina estaban subsumidas, Brasil subsumida en golpes de estados que eran apoyados desde el norte de América. ¿Estamos hasta ahí? ¿Esto le parece conocido? ¿Le parece, recuerdan algo de esto? ¿Le viene a la memoria la idea de Latinoamérica? ¿Qué piensan ustedes de lo que es Latinoamérica? ¿Qué le viene a la cabeza a Latinoamérica? ¿Alguien puede aportar algo de eso? Lo que le dije, ¿se entendió? ¿Se planteó? Digamos, son ideas de algunos proyectos políticos, ¿no? Que están presentes incluso hasta ahora. Quizás faltó la octava y faltó, digamos, los discursos de los gobiernos chavistas, los gobiernos de Evo Morales, Correa, Lula, también Cuba. ¿Entiende la pregunta? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Tienen conocimiento un poco de estas ideas? ¿Nadie? Profe, usted habla de la unidad latinoamericana. ¿Usted cree que cuál es en realidad la pregunta? Si usted cree que hay una unidad latinoamericana, ahí está, vos hablaste de unidad. ¿Bien? Porque esas ideas están pensando que hay una unidad latinoamericana, que funcione esa unidad latinoamericana. O quizás lo plantean como proyecto a futuro de esa unidad latinoamericana. Pero para ello hay una unidad latinoamericana. ¿Ustedes qué piensan de eso? O todavía no pueden hacer una... Profe, por favor, se lo escucha muy entrecortado. Paramos para poder entender e hilar las ideas, pero está muy complicado, por eso capaz que en una de esas, si repite la pregunta, entremos a que estamos en clase, capaz, no sé. No, le preguntaba, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha bien o no? ¿O también sigue entrecortado? Sí, pero ¿se escuchó todo lo que puse hasta ahora? ¿Un poco? ¿Se entendió eso? Profe, yo de mi parte le escuchaba, pero la verdad que estaba tomando apunte y la verdad que usted decía una palabra y se saltaba otra que nada que ver, o sea, la verdad que no logré entender, o sea, la verdad. Es que se escucha por ratito, Es que eso es el entrecortado. Medio minuto vuelve a cortar y medio minuto bien y se vuelve, entonces no se puede.
Sí, sí, tejer las ideas. estamos complicados, ¿no? Es bueno, es, es la lejanía de la virtualidad. Eh, bueno, seguimos. Igual ustedes frénenme cuando no se entiende alguna idea o cuando se entrecorta, cuestión de volver a repetirlo. ¿Bien? Es muy difícil dar clase así porque la verdad Profe, no los ¿podría veo. repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta iba si se había entendido el tema y si ustedes pensaban en esa unidad latinoamericana o habían escuchado esa unidad latinoamericana, cómo es su experiencia en el conocimiento de esa unidad latinoamericana. ¿Se escuchó Lo ahí? que a los americanos nos está faltando. Hola. Ujú. Sí. No sé por dónde, honestamente, me viene la pregunta, profesor. Lo que lo faltando a los latinoamericanos es ponernos en nuestra posición de americanos y no dejarnos avasallar por el imperialismo, por las potencias extranjeras, o sea, empezar a valorarnos nosotros como y como americanos, o sea, no con intención, no con el con interés de sacar ganancia a nosotros a costilla del pueblo y Bien. También te escucho entrecortado. No veo bien acá, pero María. No, está bien lo que decís. Bueno, esa es una clara postura, digamos, dentro de los proyectos políticos que reclama la unidad latinoamericana, ¿no? Es decir, esta. Ahora vamos a ver un poquito justificar esta unidad latinoamericana. Bien. Eh, en primer lugar, si uno se pone a ver, digamos, desde cuándo comienza la unidad de este territorio, que es muy abarcativo, tiene que ver con nuestro pasado colonial. Por eso ahí deviene la idea de latina, ¿bien? De América Latina, es decir, colonizada por países europeos del mismo origen, es decir, España, Francia, Portugal, que comparten un pasado común, digamos, ¿no? Que eso deviene de el Imperio Romano y de la religión católica. Por eso es América Latina. Entonces, nosotros como América Latina, nuestra herencia fundamental de unidad que le da esa unidad es la unidad de la invasión europea, de la dominación europea, que lleva adelante la construcción de una colonia. ¿Por qué? Porque anteriormente a que vengan los españoles, América no era concebida como América, es decir, los prehispánicos, los indígenas, las comunidades indígenas, no tenían una visión tan amplia de todo el continente. Si bien, por ejemplo, el Imperio Inca, el Imperio Azteca habían logrado desarrollar una gran dominación en un vasto territorio, no concebían que existiera una América, no concebían que estaban dentro de un continente. Eso va a cambiar y esa unidad la va a dar el Imperio Español. ¿Por qué? Porque unifica el continente, lo unifica a partir de la dominación colonial, la conquista, la colonia. ¿Bien? Entonces, desde esa mirada, de esa dominación, se van construyendo también relatos. Y esos relatos son parte de una imagen de las comunidades americanas desde una imagen eurocéntrica, ¿no? ¿Cómo miraba el español al otro? ¿Cómo miraba el europeo al otro?
Eso está muy presente en los primeros relatos de los primeros conquistadores. Y ahí comienza una historia en la cual va a haber transformaciones radicales de todas las comunidades que vivían en el espacio americano. Algunas comunidades indígenas van a lograr mantener una resistencia a ese avance de las dominaciones de los imperios europeos, pero otras van a formar parte de ese imperio europeo, ¿no? Y ahí se empieza a imponer una religión, una organización económica, una organización política. Se empiezan a ver nuevas autoridades dentro de lo que va a ser toda América, es decir, se crea un nuevo reino que va a depender, una nueva colonia que va a depender de algunos países de Europa, Brasil, Portugal, España, bueno, también Francia, Inglaterra también. Por otro lado, América se incorpora al comercio mundial. Y ahí hay un autor que se llama Immanuel Wallenstein, va a decir, comienza el capitalismo comercial. O sea, América se incorpora al capitalismo comercial, es decir, a las redes relacionales del mundo comercial. Es decir, va a cumplirlo, Valente va a decir que América va a ser una de las periferias y Europa va a ser el centro. Ahí comienza, digamos, una idea y después ya van a ser estos intelectuales que le nombré en principio, va a ser Evo Morales también, todos los proyectos políticos de emancipación parten de acá, de que el pasado colonial es un pasado lleno de sangre. ¿Por qué Galeano habla de las venas abiertas de América Latina? Porque justamente está planteando eso. América Latina fue saqueada, fue dominada, no se respetó las culturas prehispánicas, no se respetó la mirada del otro, etc. Y se incorporó al comercio mundial. La incorporación de América al comercio mundial va a implicar un gran salto de Europa en las cuestiones geopolíticas. Europa no la va a aprovechar España, que va a ser el que va a dominar todos estos territorios, la mayor parte de los territorios, ni Portugal, sino van a ser los ingleses. Y en el siglo XVIII los ingleses van a atravesar la famosa revolución industrial, que gran parte tiene que ver con el saqueo latinoamericano, el saqueo de los minerales, el saqueo de las materias primas. Hay un autor que se llama Karl Marx que habla de que el capitalismo llegó chorreando lodo y sangre, es decir, llegó a base de la dominación de otros espacios. Bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Se entendió? ¿Se pudo escuchar esa parte o se entrecortó también? A ver si alguien me puede decir. Cualquiera. ¿Se escuchó toda esa parte o se entrecortó? No se pudo escuchar. No se entendió. ¿Se entendió? Profe, no se entendió mucho. No te escuché. La mayoría no entendió. La mayoría no entendió. Estaba hablando sobre la llegada, ¿no? Ajá. Pero la llegada de los españoles a América. ¿A todos les pasó lo mismo? ¿Se El entendía impacto que tuvo. entrecortado o se...? Algunos dicen que sí, yo Profe, sí. Es muy entrecortado, no se entendía. Usted decía una, se cortaba y pasaba, era como que le perdíamos el hilo. Sí, bueno. Por acá a medias, profe. A medias. Bueno. Después, subamos el video y lo veamos ahí. Pero, un poco lo pudieron ver en la diapositiva, algunas cuestiones. Entonces ese pasado colonial, uno puede hablar de unidad a partir de ese pasado colonial, pero en el siglo XIX va a haber una fragmentación política.
esa fragmentación política se va a dar producto de el proceso de independencia. Y ahí vamos a presenciar la formación de nuevos estados nacionales y nos vamos a lograr, digamos, observar América Latina ya no como esa idea de América, de esa unidad histórica, sino con esa formación de esos estados nacionales, estos estados independientes, que el desarrollo va a ser todo el siglo XIX. Al mismo tiempo, esa idea de unidad empieza a matizarse porque hay muchas diferencias étnicas y sociales, es decir, hay heterogeneidad, porque si bien los europeos lograron llegar acá a América, impartir ciertas transformaciones, esas transformaciones se daban en un espacio previo que ya había sido habitado por diferentes comunidades que tenían diferentes culturas, diferentes formas económicas, diferentes relaciones de poder, diferentes relaciones sociales. Y al mismo tiempo ingresa también población africana, que también no es una misma población africana, sino que son varias comunidades que venían de África que tenían también sus diferencias étnicas y sociales. Todo eso logra ser una cuestión de que es muy difícil de hablar de homogeneidad, que es muy difícil de hablar de unidad latinoamericana sin no conocer su heterogeneidad. Al mismo tiempo, Waldo Ansaldi introduce el término temporalidad mixta y está asociado a una idea de modernidad arcaica. Si uno observa a América Latina en el transcurso del tiempo, tiene problemas de tipo económicos, es decir, no ha logrado desarrollar una industria que sea competitiva a nivel mundial, sino que ha desarrollado economías agroproductoras, ya sea en Argentina el cuero, la soja, bueno, actualmente el trigo en un momento, la exportación de lana, en Perú el guano, en Chile el cobre, en Brasil el azúcar, el café, el cacao, producciones que tienen que ver con la monoproducción y la producción agraria, y el papel de América Latina ha tendido en el plano económico mundial, ha tenido a ser un país poco desarrollado en las industrias, y algunos autores hablan de dependencia económica. En el lado político no ha logrado desarrollar una democracia que sea participativa y sea plural, y no ha logrado tener un desarrollo democrático como tuvieron en el resto de Occidente, como puede ser Europa, Estados Unidos también, y se vio afectada por distintos golpes de estados, donde el poder recaía bajo ciertas corporaciones, como puede ser los militares. Entonces tenía esos problemas América Latina, y por eso Waldo Ansaldi habla de temporalidades mixtas. ¿Por qué? Porque América Latina tiene sus particularidades y al mismo tiempo avanzó en esa modernización. ¿Por qué? Porque se implantó una república, ingresó al comercio mundial, se formaron los estados nacionales, sin embargo, tuvo sus particularidades en ese desarrollo. Entonces, ¿qué es o qué nos remite a América Latina? Entonces entendamos a América Latina como esa unidad histórica que nace de la colonización europea, pero al mismo tiempo veamos que hay un pluralismo y heterogeneidad que tiene que ver con las diferencias étnicas y sociales, pero también que tiene que ver con
el desarrollo de los estados nacionales. Y que esta idea de América Latina es muy usada en un discurso político de diferentes proyectos políticos que tienen que ver con una idea de emancipación, de una burguesía nacional. En este caso, la predica discursivamente Evo Morales, lo hacía Chávez, ahora lo hace Maduro, en algunos casos lo hacía Lula, Correa, en algunos casos, bueno, los Kirchner en un momento, pero no termina más que ser un discurso político o una idea de emancipación. ¿Bien? ¿Se entendió algo? ¿O está muy entrecortado? No sé. Ahí esta última parte yo no la entendí mejor. Bueno, ¿alguien se anima a leer lo que está ahí? O si acá en la diapositiva se puede ver, o si no está en su últimas, en la última página de la copia que yo le había pasado, que la subía de Waldo Ansaldi, que la subía al... Es la de Ansaldi. Sí, la de Ansaldi, la última parte. ¿Qué página es, profe? Es la 92. Yo la tengo en papel. Ajá, dale, si la puedes leer, así descansa un poquito la voz. América Latina y comienza. Pero ¿por qué página sería? Dice arriba, a ver. 92, página 92 es el párrafo donde dice América Latina es una construcción histórica. Sí. Dale. América Latina es una acción histórica realizar que nos pese al encontronazo producido en la bisagra de los siglos XV y XVI. Es decir, que la dominación colonial. Autóctonos, africanos, europeos, asiáticos, con muchísimos casos forzada, en un proceso sin parangón a escala mundial de macroetnias. América Latina no es el razas de la literatura escolar, monumental embuste ideológico, la existencia de diferencias, las exalta negativamente. Las divisiones étnicas se traslapan, se entrecan y algunas veces se diferencian de las sociales o de las sociedades latinoamericanas siguen siendo sociedades de clase, aunque el análisis de estos términos ha sido abandonado o reducido a empobrecedoras versiones de un marxismo vulnerado. Son igualmente y cada vez más pendientes del capital transnacional, ahora globalizado. El interior de cada una de ellas, no todos experimentan tendencia de igual manera. Hay dependientes dominantes y dientes dominados. En esa relación pesan más letrías establecidas por la dominación que la equívoca coincidencia de herencia. Podría decirse que lo que la cultura tiende a uniformar, a igualar y a universalizar, especialmente en el plano simbólico, lo social, y lo tienden a desnivelar y a resignificar. En la desigualdad y la resignificación, la homogeneidad cultural torna heterogeneidad, lo universal se singulariza. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, ese último párrafo quizás sintetiza mucho de las cosas que nosotros fuimos analizando y termina con ese concepto de desigualdad, ¿no? Desigualdad, dependencia. Entonces, ese es nuestro pasado de América Latina. Y en muchos casos, lo positivo de la resignificación y de la valorización del concepto de latinoamericanidad, que para algunos es un mito, pero sin embargo termina siendo un proyecto político para el futuro, ha cambiado imágenes como esta.
se puede observar ahí, se observa ese cuadro, se pintó en el fines del siglo XIX, rememorando los 400 años de la llegada de Colón a América. Si uno puede observar, se observa la sumisión de los pueblos indígenas, mientras que la visión del europeo está o se muestra en el cuadro como una idea de civilización, es decir, traemos la civilización. Entonces, esa idea no podía observar, digamos, la violencia que existió en ese proceso. Y este es un cuadro de Diego Rivera, en donde se puede observar, digamos, la violencia en esa conquista. Entonces, América Latina tiene una herencia violenta, tiene una herencia de conquista, pero al mismo tiempo tiene una diversidad, heterogeneidad de muchos actores sociales que intervinieron en esa realidad histórica. Y al mismo tiempo se plantea como un proyecto a futuro, que algunos políticos lo pueden llevar a cabo de una manera quizás más romántica, pero a veces también salvaguardando las unidades latinoamericanas, la cultura, pero bueno, también encuentran sus límites, ¿no? Porque América Latina entró muy tarde al comercio competitivo a nivel mundial y hoy por hoy una de las causas de la crisis latinoamericana tienen que ver con su monoproducción o la agroproducción que no ha podido cambiar esa matriz económica a un desarrollo industrial que permita absorber la mano de obra, que podamos tener más gente ocupada y no exista esta desocupación que existe hoy por hoy en América Latina. ¿Algún aporte, pregunta? ¿Se logró entender un poquito? La cámara. Observando la pintura, Sí. el cuadro de donde está Colón, Sí. me acordaba a una autora, creo que es Silvia Palomeque, si no Silvia si me Palomeque, acuerdo sí, mal. Silvia Palomeque. Explicaba claro los indígenas al ver llegar del mar los españoles y que venían armados y todos grandotes, ellos creían que eran dioses, porque ellos tenían esa cultura, las creencias en el sol, y entonces ellos estaban muy preocupados, los recibían bien, que creían, digamos, que dioses, aunque después, bueno, y vinieron a imponerles otra, ¿no? Pero nosotros, cuando veamos... encuentro, sí. creo que entre dos mundos. Esa idea de encuentro de dos mundos... bueno, esto me remite... que fue la singularidad, como dicen, ¿no? Bien, bien, Luis. No hay que olvidar, profe, que los pueblos originarios americanos nunca vieron a estos personajes en esos barcos y no se olvide que los originarios nuestros eran lampiños y estos venían todos peludos y todos vestidos con esas ropas tan estrafalarias. Yo creo que para cualquiera debe haber un golpe así de repente. ¿Quiénes son estos? Vienen del más allá, habrán sabido pensar las personas, los originarios. O sea, los europeos venían vestidos y ellos estaban desnudos, digamos. Bien, bien. Igual, ahí vamos a tender a matizar esa idea, ¿no? Porque los pueblos originarios, digamos, había diferentes comunidades, ya no había una sola idea de pueblo americano, ¿no? Ni pueblo originario americano, sino que había otro tipo de... Algunos autores hablan de las Américas, en vez de decir América, las Américas, porque existe una infinidad de comunidades que recibieron a los españoles,
de diferentes formas. Algunas incluso resistieron muy fuerte, otras quizás tuvieron esa idea de encandilación porque había una idea de pensar, digamos, dentro de su cosmovisión religiosa, la llegada de los dioses. Pero, digamos, se acabó cuando empezaron a guerrear y mataron a uno, ya se dieron cuenta que no eran dioses. Y eso termina en muy corto plazo, digamos, la idea de los dioses, de pensar a los españoles como dioses. Eso va a cambiar muy corto tiempo. Pero muy buenos los aportes de María, de Luis. Es pensar, digamos, ¿no? Es pensar esa latinoamericanidad, pensar, digamos, también cómo se construyen esos discursos, cómo lo construyen cuando empezamos a ver el discurso de Evo remarcada, el pasado, entonces vemos cómo la historia también tiene una utilidad política, ¿no? Cómo también es usada por los líderes políticos, cómo se usa ciertos conceptos del pasado para tener proyectos en el futuro, ¿no? ¿Alguien quiere decir una cosa más? ¿Algo que no se entendió? Se escuchó un poco, tuvimos muchos problemas hoy. El internet nos jugó una mala pasada, pero bueno, por lo menos se entendió lo general, esta idea de unidad histórica que nace en la conquista, pero al mismo tiempo esta fragmentación que tiene que ver con las diversidades étnicas y también los procesos políticos que se van desarrollando después de la independencia, ¿no? Y esta idea de, de modernidad arcaica, quizás es un término bastante peyorativo, pero quizás de temporalidad mixta de Ansaldi, que lo plantea al último, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta, digamos, que Ansaldi plantea esos problemas, ¿no? La democracia, bueno, la modernidad trae la democracia, trae el capitalismo, pero en América Latina funciona de una forma diferente, en lo económico, en lo político, y que estamos para pensar nuevas democracias, ¿no? Que incluya a todos y a más personas que avanzan en esa democracia, que la idea de democracia es siempre una idea a futuro, es una idea que se construye de día a día. No es lo mismo cómo se concebía la democracia en el siglo XIX o en Grecia a la actualidad. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Se escuchó, se entendió, no entendió? Algo. Solamente le veo las fotos nada más, así que se hace difícil. Es que yo estoy con foto, profe, pues ya me quedo sin batería. Es la única de ahorrar batería. Sí, está bien. Yo sí entendí, profe, pero creo que tendría que profundizar más con la lectura y con el Power para que quede bien, pero sí, yo al menos sí entendí Bien. qué es lo que usted quería poner. Sí, bueno, eso es mi introducción a la materia. Bueno, ahora vamos a ir profundizando ciertos temas y bueno, ojalá que la clase que viene tengamos mejor recepción de internet y bueno, no sé si alguien quiere decir alguna cosa más, algo que no se haya entendido, algo que quiera repreguntar, opinar, disentir. Yo lo último cuando estaban diciendo la economía, ¿no? El económico de Europa, más precisamente de España, bueno, creo que fue gracias a este descubrimiento, digo, a América, ¿no? Y todas las pertenencias también de acá, porque se llevaban especias, como decía usted, y de Europa, bien a su vez con el tiempo aparece lo que es el contrabando, no, o sea, está hecha la ley, digo. Y también es un también pensándolo así como independizándose también resistencia, porque sabían que Europa se estaba llevando una manera de hacerlo en la manera ilegal, digamos. Claro, incluso en el contrabando es el que hace el negocio Inglaterra. Inglaterra llega a ser lo que fue Inglaterra en el siglo XX, en el siglo XIX y el siglo XX. Hoy por hoy no es tan potencia, pero en el siglo XIX y el siglo XX lo logró hacer por el tema del contrabando. ¿Sí?
incluso esas expansiones que hacían los barcos ingleses, bueno, es una de las causas de que tengan dominación en las Islas Malvinas, ¿no? Actualmente. ¿Una idea más? ¿Alguien que quiera aportar algo? Nada. El cuadro, digamos, esa figura, ese cuadro, digamos, el que lo pintó, que es europeo de acá. Porque también creo que todo es según lo vean, ¿no? Y la historia por escrita, o como decía hace rato, el compañero dijo descubrimiento y después quitó la palabra. Pero claro, para el descubrimiento, para nosotros no. Como dicen, no había, ya estaba, pero... Y creo que la pintura también, ¿no? Sí. Bueno, justamente esa pintura se celebra en los 400 años del descubrimiento de América, sería 1892, y la pinta un europeo. Bien, no me acuerdo el nombre, lo tenía ahí, pero no me acuerdo. Pero quizás simboliza la idea eurocéntrica, ¿no? Que se tenía en un cuadro. Y también es muy curioso, digamos, que está presente en la diferencia de nuestro discurso, ¿no? Por ejemplo, vos, Romina, no es Romina, ¿no? Sos Romina, ¿puede ser Gutiérrez? Creo que si está el nombre. Digamos, hay cuadros que creo que donde los dibujos que yo no recuerdo de que era el descubrimiento, el Día de la Raza. Claro. Entonces se veía, digamos, cómo o sea, recibían con oro, con todo, cuando en realidad ellos vinieron a saquear eso. No se lo entregaron así, tomá, bátelo. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a ir viendo, digamos, ese proceso histórico después en el cursado, pero lo que yo quería decir es que está muy presente sentirnos parte de ese saqueo, es decir, sentirnos parte que a nosotros nos saquearon. Es ese nuestro, es una construcción de discursiva, una construcción de la identidad latinoamericana, que está presente en por algunas cuestiones en nuestra vida, algún desarrollo histórico, algunos discursos que nos llevaron desde la escuela. Entonces, está presente esa idea de nuestra latinoamericanidad. Yo le quería mostrar solamente eso, que está presente, hay un discurso latinoamericano que es presente, que tiene que ver con una construcción política, una construcción reflexiva intelectual, y que mucho de su fundamento se basa en la dominación colonial. Sí. Pero no es solo, profesor, eso lo que ya a los latinoamericanos, digamos, porque ha borrado la identidad latina del pueblo americano, digamos. Han borrado todo, o sea, vinieron a colonizar, borraron historia, borraron todo, o sea, fue una como genocidio, como, o sea, él es un genocidio reconocido. Justamente lo que dice María Luisa es muy interesante, el concepto de genocidio. Bueno, estamos en presencia de un genocidio. Pero al mismo tiempo, si nos quedamos con esa idea de las poblaciones prehispánicas como poblaciones pasivas que sufrieron la dominación total, no vamos a encontrar los escenarios de resistencia. Y hay muchos escenarios de resistencia, no solamente resistencia de tipo bélica, es decir, de tipo confrontación política, sino también de resistencias culturales. De hecho, muchas de las tradiciones prehispánicas siguen presentes, no solamente en el lenguaje, sino en algunas prácticas culturales como puede ser la Pachamama, resignificaciones como puede ser la Virgen de Guadalupe. Es decir, hay un concepto que se entra en claro, que es el de resistencia cultural, ¿no? Porque si lo pensamos como una cuestión puramente dominación y sin respuesta, entramos en un error y no podemos ver, digamos,
las diferentes formas y acciones que entablaron las comunidades prehispánicas. Que en muchos casos también esta idea de poner buenos y malos no nos deja ver un proceso histórico complejo, ¿no? Hay muchas comunidades indígenas que participaron con los españoles. De hecho, no se puede entender, digamos, la victoria española sin las alianzas con las comunidades prehispánicas. Tengamos en cuenta que, como decía yo anteriormente, no había una idea de unidad latinoamericana, sino que había cada pueblo respondía a su unidad doméstica. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a ir viendo en este primera unidad. Entonces, lo podemos dejar ahí. Si no hay alguna intervención más, alguna pregunta. Sé que este encuentro fue medio tortuoso por el tema de... No, profe, que Sí. una hora de clase los viernes y una los viernes y los miércoles. Sí, así quedamos así. Miércoles, nos vemos el miércoles. Bueno, Le subo mañana, sí, mañana le subo los textos de la unidad número 1 y después en el transcurso de la semana el trabajo práctico integrador. Lo podemos trabajar en 2 semanas esos textos y bueno, seguir avanzando. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿usted tiene mail? Sí, lo subo ahí, lo mando al grupo. ¿Profe? Sí, lo mando al grupo. No, Sí. por favor, para que nos mande el mail. ¿Sí puede ser? Sí, lo mando al grupo, lo mando ahora. ¿Alguna otra cosa más? ¿Nada? Bueno, entonces damos por finalizar la clase. Cualquier cosa nos estamos consultando en... No se escucha, profe. No sé. si hay algo más, alguien quiere preguntar algo más. Hable ahora o calle para siempre. Sí, alguien opinar lo contrario. Y bueno, igual... Dijo que va a subir el próximo trabajo, esto de la unidad número 1, eso dijo recién el profesor. Bueno, gracias. La Corea traduce. Gracias. Bueno, ahí si no hay nada más, damos por cerrado la clase. Cualquier cosa le subo esto a internet y Chao, profe. Bueno, nos vemos. Cualquier consulta en el grupo. ¿Listo? Chao, profe. Bueno, chao, nos vemos. Bueno, nos vemos. Buen fin de. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, nos vemos.